Mejor no reniego. Ya, ok. Entonces, el autor nos pregunta, ¿no? Dice, ¿sabías que el mundo cambia constantemente y nosotros como seres vivos respondemos a estos cambios? Por ejemplo, si tenemos hambre, buscamos comida. Si tenemos frío, nos abrigamos. Si nos encontramos en peligro, gritamos y corremos. Todas estas acciones son coordinadas y controladas por el sistema nervioso. Este sistema conecta con el exterior con el interior. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? La función del sistema nervioso es coordinar y controlar todas las actividades del cuerpo, conscientes e inconscientes. Recibe, analiza, para enseguida emitir una respuesta al estímulo inicial, ¿no? Por ejemplo, el estímulo puede ser, por ejemplo, ver esta vela. Entonces, lo que hace el ojo es captar el estímulo, el cerebro procesa la información y se envía una respuesta a través de los nervios. ¿Ok? El sistema nervioso está formado por un sistema central, ¿no?, denominado SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. Ambos se encuentran conectados y trabajan coordinadamente. Las neuronas. El sistema nervioso está formado por células nerviosas que reciben el nombre de neuronas. Nuestro cuerpo está formado por una red de células nerviosas encargadas de recibir, conducir y transmitir señales por medio de corrientes eléctricas muy débiles y rápidas, conocidas como impulsos nerviosos. Partes de las neuronas. Tenemos el soma, o cuerpo, ustedes lo pueden visualizar, ¿no? El soma o cuerpo. Las dendritas, ¿no?, que vienen a ser como las ramificaciones, y el axón, ¿ok? ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es la comunicación entre dos neuronas, sin llegar a tocarse, pero acercándose lo suficiente para transmitir el impulso nervioso. Organización del sistema nervioso, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central, o también llamado SNC. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. Procesa la información que recibe del organismo y regula los actos dirigidos por el cerebro. Aquellos que podemos controlar, como por ejemplo escribir, y aquellos que no podemos controlar, como los latidos del corazón. Vemos la división que tenemos es el cerebro, ¿no?, el cerebelo, los ocho nervios cervicales, los 12 nervios dorsales, los 5 nervios lumbares y los 5 nervios sacros, ¿no? También está todo eso cubierto por la médula espinal, ¿no? Y también dentro de ella se encuentra la cauda equina y el nervio coxígeo. La médula espinal es el centro de los actos reflejos, como es el reflejo rotuliano. ¿Ya? En el caso del SNC, ok, está dividido o en este caso involucra al encéfalo. El encéfalo es en este caso perdón. El encéfalo, decía, ya está conformado por el cerebro, que es el centro de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la inteligencia. Coordina los movimientos voluntarios y los sentidos. El cerebelo se encarga de coordinar los movimientos que ordena el cerebro y de mantener el equilibrio del cuerpo. Además, coordina los movimientos finos, como por ejemplo escribir. Yo agarro mi lapicito y empiezo a escribir. ¿Quién está trabajando en ese momento? El cerebelo, porque es el que coordina, en este caso con el cerebro, este movimiento. El bulbo raquídeo
Permite la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Controla las funciones nerviosas que no podemos controlar, como por ejemplo la frecuencia respiratoria, los latidos del corazón, la tos, el vómito o el estornudo que acabo de dar hace unos momentos, ¿no? Ahí, por ejemplo, quien coordinó la acción fue el bulbo raquídeo, ¿no? En el caso de la médula espinal la podemos definir como un largo cordón nervioso que comunica el encéfalo con los órganos del cuerpo, transportando impulsos nerviosos. Entre ellos, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Por eso es muy importante el cuidado de la columna vertebral. En el caso del sistema nervioso periférico, ¿okay? El sistema nervioso periférico está formado por un conjunto de nervios. Los nervios son prolongaciones de las células nerviosas. Salen del encéfalo o de la médula espinal y se ramifican por todo el cuerpo, recibiendo o llevando mensajes a todos los órganos. Hay dos tipos de nervios, los sensores o los sensitivos, perdón, y los motores. En el caso de los nervios sensitivos, llevan información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central. Y los motores transmiten las órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos del cuerpo, ¿no? Es un resumen de lo que podemos entender nosotros como sistema nervioso en general, ¿no? Ahora, vamos a ver un video que nos va a dar mayor instrucción, o en todo caso, mayor información sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso humano controla y regula la mayoría de las funciones del cuerpo, desde la captación de los estímulos mediante los receptores sensoriales, hasta las acciones motoras que se llevan a cabo para dar una respuesta, pasando por la regulación involuntaria de los órganos internos. Como puedes ver aquí, en los seres humanos el sistema nervioso está compuesto de dos partes principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consiste en el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el sistema nervioso central a cada parte del cuerpo. Los nervios que transmiten señales del cerebro se llaman nervios motores o eferentes, mientras que los nervios que transmiten información del cuerpo al sistema nervioso central se denominan sensitivos o aferentes. Para recordar de manera sencilla esta división del sistema nervioso, te puedes acordar de que está dividido en la parte periférica, es decir, el sistema nervioso periférico, y en la parte central, es decir, el sistema nervioso central. A nivel celular, el sistema nervioso se define por la presencia de un tipo de célula llamada neurona, también conocida como célula nerviosa. Las neuronas tienen estructuras especiales que les permiten enviar señales de forma rápida y precisa a otras células. Las conexiones entre las neuronas pueden formar circuitos y redes neuronales que generan la percepción del mundo y determina su comportamiento. Junto con las neuronas, el sistema nervioso contiene otras células especializadas llamadas células gliales o simplemente glía, que proporcionan soporte estructural y metabólico. En este video te explicaremos cada parte del sistema nervioso y sus funciones. Si deseas más información, descargar imágenes o leer de forma detenida, puedes visitar el enlace de la descripción. Sistema nervioso periférico. Como hemos dicho, el sistema nervioso está formado por dos sistemas, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Vamos a explicar primero el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico se diferencian el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Sistema nervioso autónomo. Como ves en esta imagen, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema simpático y sistema parasimpático, y está implicado en la regulación automática de los órganos internos.
El sistema nervioso autónomo, junto con el sistema neuroendocrino, se encarga de regular el equilibrio interno de nuestro organismo, bajando y subiendo los niveles hormonales, la activación de las vísceras, etc. Para ello, lleva información desde los órganos internos hasta el sistema nervioso central a través de las vías aferentes y emite información desde el sistema nervioso central hasta las glándulas y musculatura. Incluye la musculatura cardíaca, la lisa de la piel, que inerva los folículos pilosos, la lisa de los ojos, que regula la contracción y dilatación de las pupilas, la lisa de los vasos sanguíneos y la lisa de las paredes de los órganos internos, aparato gastrointestinal, hígado, páncreas, sistema respiratorio, órganos reproductivos, vejiga, etc. Las fibras eferentes se organizan formando dos sistemas diferentes, denominados sistema simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático principalmente se encarga de prepararnos para actuar cuando percibimos un estímulo saliente, activando una de las respuestas automáticas, que pueden ser de huida, congelación o ataque. El sistema nervioso parasimpático, por su parte, mantiene la activación del estado interno de forma óptima, aumentando o disminuyendo su activación según sea necesario. Sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático es el encargado de captar la información sensorial. Para ello utiliza los sensores sensoriales repartidos por todo el cuerpo, que distribuyen la información hasta el sistema nervioso central y así transportar las órdenes del sistema nervioso central hasta los músculos y órganos. Por otra parte, es la parte del sistema nervioso periférico asociada con el control voluntario de los movimientos corporales. Consiste en nervios aferentes o nervios sensoriales y nervios eferentes o nervios motores. Los nervios aferentes son responsables de transmitir la sensación del cuerpo al sistema nervioso central. Los nervios eferentes son responsables de enviar órdenes del sistema nervioso central al cuerpo, estimulando la contracción muscular. El sistema nervioso somático tiene dos partes. Nervios espinales. Emergen de la médula espinal y están formados por dos ramas, una sensitiva aferente y otra motora eferente, por lo que se trata de nervios mixtos. Nervios craneales. Envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Ya hemos terminado con el sistema nervioso periférico. Para resumir, el sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Ahora vamos a explicar el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. El sistema nervioso Profe, no se central escucha está nada del compuesto por video. el encéfalo y la médula Profesor, no espinal. se escucha el video. Ok, vamos a ver qué pasó. Ya hemos terminado con el sistema nervioso periférico. ¿A poco? Ahora sí, profesor. Sí, profe, ahora sí. Escuchaba. Sí. Para resumir, el sistema Sí. nervioso está dividido en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Ahora vamos a explicar el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Expliquemos primero el encéfalo. Encéfalo. El encéfalo se compone a su vez de múltiples estructuras: corteza cerebral, ganglios basales, sistema límbico, diencéfalo, tronco del encéfalo y cerebelo. Corteza cerebral.
La corteza cerebral puede ser dividida anatómicamente en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. La corteza está dividida a su vez en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, de manera que los lóbulos estén presentes de forma simétrica en ambos hemisferios, existiendo un lóbulo frontal derecho y otro izquierdo, un lóbulo parietal derecho e izquierdo y así sucesivamente. Los hemisferios cerebrales están divididos por la cisura interhemisférica, mientras que los lóbulos están separados por diferentes surcos. Ganglios basales. Los ganglios basales se encuentran en el cuerpo estriado e incluyen principalmente el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Estas estructuras se encuentran conectadas entre sí y junto con la corteza cerebral motora y de asociación a través del tálamo, su función principal es controlar los movimientos voluntarios. Sistema límbico. El sistema límbico está formado por estructuras subcorticales, es decir, que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Entre las estructuras subcorticales que la integran destaca la amígdala y entre las corticales el hipocampo. La amígdala tiene forma de almendra y está formada por una serie de núcleos que emiten y reciben aferencias y eferencias de diferentes regiones. Esta estructura está relacionada con múltiples funciones, como el procesamiento emocional, sobre todo de las emociones negativas, y su efecto sobre los procesos de aprendizaje y memoria, la atención y algunos mecanismos perceptivos. El hipocampo o formación hipocampal es un área cortical con forma de caballito de mar. De ahí su nombre hipocampus, del griego hippos, que significa caballo, y campus, monstruo de mar. Y se comunica de forma bidireccional con el resto de la corteza cerebral y con el hipotálamo. Por su parte, el hipocampo es un área cortical con forma de caballito de mar y se comunica de forma bidireccional con el resto de la corteza cerebral y con el hipotálamo. Esta estructura es especialmente relevante para el aprendizaje, ya que es la encargada de consolidar la memoria, es decir, de transformar la memoria a corto plazo o inmediata en memoria a largo plazo. Diencéfalo. El diencéfalo se encuentra en la parte central del encéfalo y se compone principalmente de tálamo e hipotálamo. El tálamo se compone de varios núcleos con conexiones diferenciadas, siendo muy importante en el procesamiento de la información sensorial, ya que coordina y regula la información que le llega de la médula espinal y del propio diencéfalo. De manera que toda la información sensorial pasa antes por el tálamo, antes de llegar a la corteza sensorial, exceptuando la información olfativa. El hipotálamo está formado por varios núcleos que están ampliamente relacionados entre sí, además de con otras estructuras tanto del sistema nervioso central como del periférico, como la corteza, el tronco, la médula espinal, la retina y el sistema endocrino. Su función principal es integrar la información sensorial con otro tipo de información, por ejemplo, información emocional, motivacional o experiencias previas vividas. Tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo se encuentra localizado entre el diencéfalo y la médula espinal. Está compuesto por bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Esta estructura recibe la mayoría de la información motora y sensorial periférica, y su función principal es integrar la información sensorial y motora. Cerebelo. Aquí puedes ver el cerebelo. Se trata de la estructura que tiene forma de coliflor. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del cráneo, detrás del tronco, y tiene la forma de un cerebro pequeño, con la corteza en la superficie y la sustancia blanca en su interior. Recibe e integra información principalmente de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo.
Sus funciones principales son la coordinación y adaptación de los movimientos a las situaciones, así como el mantenimiento del equilibrio. Médula espinal. La otra parte en la que se divide el sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal va desde el cerebro hasta la segunda vértebra lumbar. Su función principal es conectar el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, llevando las órdenes motoras del encéfalo hasta los nervios que inervan los músculos para que estos den una respuesta motora. Además, puede poner en marcha respuestas automáticas al recibir algún tipo de información sensorial, muy relevante como un pinchazo o una quemazón, sin que dicha información pase por el encéfalo. Ya hemos finalizado con esta explicación del sistema nervioso humano. Para resumir, el sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se puede dividir en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso central se puede dividir en encéfalo y en médula espinal. Muy bien. Ok, entonces hemos podido ver un poquito con más detalle ya sobre, en este caso, la estructura del sistema central. ¿Correcto? Correcto. Ya sí. Ahora sí. Ok, entonces no debemos recordar, o sea, debemos recordar, mejor dicho, eso, ¿no? Cuando hablamos de la función del sistema nervioso, debemos entender de que se encarga de la coordinación y controlar todas las actividades del cuerpo, las que podemos controlar, ¿no? Las que podemos mover de manera voluntaria como las involuntarias. ¿Ok? Y así, ¿no? Como dice la separa, sea conscientes o inconscientes, ¿no? Recibe ese estímulo, lo analiza para luego emitir una respuesta al estímulo que recibió, ¿correcto? Ahora, para poder dar, en este caso, dar esa respuesta, ya se va a valer de una unidad básica, que son las neuronas. Las neuronas de por sí, en ese caso, lo que hacen son una especie de red a lo largo de nuestro cuerpo, que van a ser las encargadas de recibir ese estímulo, conducir y transmitir las señales por medio de impulsos eléctricos débiles, ¿no? Pero rápidos, ¿ok? Esos son conocidos como los impulsos nerviosos, ¿ok? Eso tenemos que tener en cuenta. Para que el sistema nervioso pueda trabajar lo que tiene que trabajar, se basa en una red llamada neuronas, ¿ok? Entonces, ¿y qué es la sinapsis? Porque es un término que se va a escuchar muy seguido cuando trabajemos el sistema nervioso. Porque en este caso es la comunicación que va a tener las dos neuronas. O sea, imagínense, es toda una red y viene una señal, la recibe, la emite, la recibe, la emite, la recibe. Entonces, para que esa respuesta o esa señal se transmita, se va a transmitir a través de esa red llamada neuronas. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? Debemos recordar que son dos grandes grupos, podemos decir, ¿no? Primero, el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y formado por la médula espinal, ¿no? Es aquel que procesa los estímulos que recibe y regula los datos dirigidos por el cerebro, ¿no? Regula los datos que podemos controlar, como también aquellos que no podemos controlar, ¿no? ¿Qué datos podemos controlar? Por ejemplo, el escribir, el hablar. ¿Qué no podemos controlar? Los latidos del corazón, por ejemplo. ¿No? La división, en este caso, del sistema nervioso central, tiene el encéfalo, que agrupa a órganos importantes, como el cerebro, que es el centro de la memoria, del aprendizaje, del pensamiento y de la inteligencia, ¿no? Coordina los movimientos y los sentidos. El cerebelo, que en este caso coordina los movimientos que ordena el cerebro.
y también se encarga de mantener el equilibrio del cuerpo. Además, coordina los movimientos finos. El bulbo raquídeo permite la comunicación entre cerebro y médula espinal. Controla las funciones nerviosas que no podemos controlar, como por ejemplo la frecuencia respiratoria, los latidos del corazón. La médula espinal es un cordón nervioso, ya que comunica el encéfalo con los órganos del cuerpo, transportando impulsos nerviosos entre ellos. La médula espinal está protegida por la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico está formado por conjuntos de nervios. Los nervios son prolongaciones de las células nerviosas y se ramifican por todo el cuerpo llevando los mensajes a los órganos. Hay dos tipos de nervios, los sensitivos, que llevan la información desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central, y los motores, que transmiten las órdenes del sistema nervioso central hacia los órganos del cuerpo. ¿Qué es en ese caso el reflejo rotuliano? ¿No? Es un ejemplo típico, dice, sobre el acto reflejo. Al aplicar un estímulo mecánico, o sea, un golpe, debajo de la rótula, ¿no? Que es el hueso de la rodilla, un músculo de la pierna hace que se levante automáticamente, como dando una patada. En la siguiente imagen, ¿no? En esa imagen se puede apreciar, ¿no? El golpe, y en este caso el estímulo, que es, ¿no? Una patada, en este caso, que genera el cuerpo. Bueno, ¿qué enfermedad puede afectar el sistema nervioso? ¿No? Últimamente es más escuchada, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno progresivo del sistema nervioso central, que suele afectar a personas mayores de 60 años. Las neuronas sufren una degeneración. La causa se desconoce, pero ciertos tóxicos ambientales, como por ejemplo los pesticidas, los herbicidas y el monóxido de carbono, contribuirán a su desarrollo. Esta enfermedad se caracteriza porque los músculos de los miembros superiores pueden contraerse y relajarse alternativamente, lo cual causa temblor en las manos, ¿no? Que es el signo más común. Rigidez en los músculos de la cara, lentitud en los movimientos. Entonces, lo que vamos a investigar en la siguiente hora es sobre el Parkinson. ¿Ya? Investigar más sobre la enfermedad del Parkinson, ¿ok? Quiero más información, con esto yo no me voy a conformar. Ya, quiero más información sobre la enfermedad del Parkinson. Hora de entrega, 3:45, no se vayan a olvidar, me entregan al WhatsApp personal. Ya, en la siguiente hora que nos vamos a encontrar es la hora de su práctica. Ok, no se vayan a olvidar, enfermedad del Parkinson para investigar, y estoy a la espera de sus reportes. Nos vemos, chao, chao.